Hola hermano, ¿cómo estamos? Buenos días. Entonces vamos a empezar en esta mañana con nuestro diario de oración. Pero como sabemos, hoy estamos miércoles, ¿amén? Estamos en este tiempo, en este horario de Dios para nuestras vidas. Estamos en el año de la respuesta, las 25 horas del horario de Dios para cada uno de nosotros. Hoy, miércoles 17 de mayo, nuestro diario de oración siempre sale con una palabra, una dirección para nuestras vidas. El tema de hoy habla de los 10 secretos elegir las crisis. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Éxodo, al capítulo 2, del versículo 1 al 10. Amén. Éxodo 2, del 1 al 10. Hoy la palabra de Dios nos habla en Éxodo 2, 3, dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Aquí está hablando de la historia, de la vida del remanente Moisés. Amén. Como su madre, Jocabed, lo pudo proteger de la muerte, de la persecución en la cual el pueblo de Israel estaba viviendo en ese tiempo. Eh, si queremos recibir grandes respuestas, no hay que temer a elegir las crisis. Los 7 remanentes, sus padres y los miembros de la iglesia primitiva hicieron lo mismo. Por eso a lo largo de las crisis Dios absolutamente cumple su plan. Y Dios tiene su plan en el lugar donde no hay nadie, no hay nada, o porque hay una gran verdad espiritual que podemos ver en esos lugares. Muchos de nosotros a veces no nos gusta crisis, los conflictos que vienen muchas veces en nuestras vidas, a pesar de estar buscando el Señor, a pesar de estar buscando siempre las cosas espirituales, la iglesia, el entrenamiento, orando. Muchas veces vienen las crisis, ¿no? Y crisis muy fuertes en la familia, con los padres, con los hermanos, con los sobrinos, tal vez una mala noticia. Y muchas veces queremos huir de esto. Entonces tenemos que saber en esta mañana de que muchas veces Dios permite las crisis, permite las dificultades para que veamos ahí que dentro de todo eso están las respuestas para nuestras vidas. Nadie quiere pasar problemas. Ninguno de nosotros queremos pasar un momento de dificultad, pero es necesario. Eso lo podemos ver en la Biblia, con los 7 remanentes de la Biblia, con José, con David, con Samuel, con cada uno de ellos que experimentaron este tiempo de crisis y dificultad donde uno diría, ya para qué seguir avanzando, para qué amar a Dios, para qué ir a la iglesia si vienen más problemas, pero mientras más problemas vienen, ahí está la grande respuesta de Dios para nuestras vidas. Amén. Así que nunca huyamos de las circunstancias, los eventos que podemos estar viviendo, enfrentémoslos siempre de la mano de Dios. Por eso que vemos que en estas crisis Dios cumple su plan. Ese plan donde aparentemente no hay nada, no hay nadie. Es ahí donde realmente entendemos que hay una gran verdad espiritual que podemos ver en esos lugares donde estamos. Con la familia, en el trabajo, los estudios, en la iglesia. Ahí está la respuesta. Entonces, en vez de huir, en vez de estar quejándonos, en vez de estar desanimados, tenemos que enfrentar esas dificultades de la mano de Dios. Por eso la Biblia nos habla en Jeremías 33:3. Dios le decía a Jeremías en medio del patio, en medio donde él estaba en la cárcel, que se dejara llorar, que se dejara de criticar, dejara de blasfemar, de renegar en contra de las cosas que él estaba viviendo. Y le dijo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, en medio de la crisis, están esas respuestas ocultas para nuestras vidas, para así poder avanzar, experimentar realmente siempre a un Dios vivo en nuestras vidas. Porque es fácil hablar de Dios, es fácil escuchar un mensaje, transmitirlo, pero muchas veces nos hace difícil experimentar en nuestras vidas. El libro de Job, en la historia de Job, muchas veces nos quedamos en los 2 primeros capítulos, pero el libro de Job tiene 42 capítulos. Entonces, si leemos solamente 2 o 3 capítulos, no vamos a entender
lo que tuvo que pasar Job para entender y experimentar a Dios de forma personal. La conclusión del libro, Job dice, yo de oír había oído a Dios, mas ahora te conozco. Entonces, Job tuvo que experimentar estas dificultades para encontrar la más grande respuesta. Era de que Dios estaba con él. Lo material vino, recuperó todo, pero lo más importante en la historia del libro de Job, de los 42 capítulos, es que él experimentó a Dios de forma personal. ¿Amén? Eh, es decir, es muy posible que la respuesta de Dios esté en un lado opuesto de lo que pensamos. Por eso no hay que tener temor o no hay que temer a temer tener conflictos en nuestras vidas. Entonces veremos las verdaderas bendiciones porque podremos aceptar y superar todas las cosas. ¿Amén? Es totalmente posible que toda la respuesta que Dios tiene para nuestras vidas está en un lugar opuesto donde tú y yo creemos que son las cosas correctas. Entonces, si realmente conocemos el plan de Dios, si realmente conocemos ese itinerario, ese poder que Dios nos da, vamos a poder realmente recibir esas respuestas en medio de lo que podamos estar viviendo, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de los conflictos. Ahí realmente podemos ver de qué estamos hechos. Porque es fácil orar en la iglesia, es fácil alabar en la iglesia, es fácil sonreír, todo está bien. Pero en medio de las dificultades tenemos realmente que experimentar el poder de Dios, las verdaderas bendiciones de parte de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿cómo podemos descubrir las respuestas en las crisis? ¿Amén? A través de estos 3 puntos que Dios nos da en esta mañana, a través del diario de oración, vamos a poder descubrir las respuestas en medio de cada crisis que podamos estar viviendo. Primero, en el punto número 1, vamos a ver el plan de Dios en nuestras vidas. Amén. Punto número 1, el plan de Dios para nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es buscar el plan de Dios, siempre, en todo lo que hagamos. Cuando oramos para buscar el plan de Dios, ante todo, Dios nos permite una respuesta. Es que el Dios Trino cumple su palabra, quiebra las tinieblas y nos envía sus mensajeros, sus ángeles y su ejército. Para buscar el plan de Dios es muy importante ver el pasado, el presente y el futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el punto número 1 en medio de las crisis? Buscar el plan de Dios. En medio de las dificultades que puedes estar viviendo en tu liderazgo, en el trabajo, en los estudios, con la familia, en la iglesia, ¿qué tienes que hacer? Buscar siempre el plan de Dios. Por eso Mateo 6:33, Jesús le dijo a sus discípulos, me busca primeramente el reino de Dios, donde está el plan. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, cuando oramos para buscar el plan de Dios, ante todo, en vez de estar quejándonos, en vez de estar desanimados, en vez de estar preocupados, buscar el plan de Dios. Cuando vienen esas noticias malas, cuando vienen las circunstancias, los eventos, yo tengo que buscar absolutamente el plan de Dios para mi vida. Dentro de eso, Dios me va a dar una respuesta para poder avanzar, para seguir avanzando en este plan que tiene para nuestra vida. Por eso vemos realmente que Dios cumple su palabra. Dice la Biblia que Él ha dispuesto que su palabra sea cumplida en nuestras vidas. Él ha prometido, ha dado su promesa y la está cumpliendo con nosotros. La más grande promesa de Dios para nuestra vida es Cristo, la simiente de la mujer, prometida por Dios desde el Génesis. Y la cumplió. Vemos en el Nuevo Testamento, vemos cómo ahora a través de nuestras vidas, a través de ver realmente este movimiento remanentes en el mundo, cómo Dios está cumpliendo su palabra, restaurando vidas, restaurando familias, restaurando, sanando a nuestras vidas. Entonces veo realmente de que Dios está cumpliendo con su palabra. Entonces, para buscar realmente el plan de Dios es muy importante conocer el pasado, el presente y el futuro. Si vemos el libro de Éxodo, podemos ver que el pasado Dios envió que a José a Egipto, ¿para qué? Para mostrar las evidencias de que Dios estaba vivo y Dios era real. Por eso podemos ver en el capítulo 45 cómo Dios levantó a un hombre como José, en medio de las circunstancias, en medio de la esclavitud, en medio de todos los conflictos que él pudo estar viviendo, lo levantó para salvar a una nación y para salvar a su familia. Vemos en el presente que el pueblo de Israel era cautivo de Egipto. ¿Cuántos años? 300 años, 400 años esclavizado. Entonces Dios levantó un hombre para que pueda ser liberado también como Moisés. Sin embargo, el futuro del pueblo de Israel era, ¿cuál? Salir de Egipto. Por eso que podemos ver en nuestra lectura inicial, en
nuestro pasaje bíblico, de cómo Dios levantó a un hombre como Moisés, sacándolo, liberándolo primero a él, para que él pueda entender el plan de Dios y pueda avanzar en ese itinerario que le ha preparado para su vida. Amén. El punto número 2, el itinerario del poder. Punto número 2, el itinerario del poder. Solamente tenemos que buscar el itinerario del poder porque Dios nos guía. Dios mostró numerosos milagros mientras su pueblo iba por el desierto. También les dijo que por adelantado que ellos cruzarían el Mar Rojo. Se lo podemos ver en el capítulo 14 de Éxodo. Por eso, como podemos ver, el ejemplo del pueblo de Israel, debemos gozar correctamente del culto, que es el pacto del tabernáculo, y seguir el pacto de las 3 fiestas con el arca del pacto. Entonces, dentro de conocer ese itinerario de Dios, tenemos que ver cómo Dios ha obrado, cómo Dios está obrando en nuestra vida. Buscar ese itinerario dentro de la oración, buscar la guía de Dios para nuestras vidas. Porque si lo hacemos a nuestra manera, lo hacemos con nuestros propios motivos, vamos a fracasar, vamos a sufrir, vamos a dar vueltas y vueltas en el desierto sin entender realmente que hay un itinerario dentro del plano absoluto. Por eso Dios está hablando de que tenemos que quebrantar esa torre de Satanás que ha sido edificada en nuestras vidas, levantar la torre de Dios en nuestras vidas, también levantar una torre de agradecimiento en medio de lo que podemos estar viviendo. Tenemos que ver siempre el plano absoluto de Dios. Amén. Entonces vemos cómo Israel es un ejemplo de cómo Dios ha obrado y sigue obrando en nuestras vidas. La esclavitud, el cautiverio, la colonización de Israel sirve como ejemplo para ver de cuando uno se aparta de Dios, se olvida del pacto de Cristo, vienen todos estos sufrimientos. Porque solamente a través de Dios podemos tener victoria cada día en nuestras vidas. No solamente es el domingo, y no es todos los días en nuestras vidas. Por eso Dios nos está hablando de unas 24 horas, donde yo tengo que realmente estar grabando el Evangelio, levantar una torre de agradecimiento a Dios, estar orando, buscando la respuesta de Dios en medio de cualquier cosa que yo pueda estar viviendo. El punto número 3, el camino para salvar a las personas. Punto número 3, el camino para salvar a las personas. Entonces, si yo conozco el plan de Dios, conozco el itinerario de Dios, voy a poder realmente ver ese camino para salvar a las personas. Y ahí están nuestra familia, nuestro entorno, nuestra nación. Ahí están las 237 naciones, las 5.000 tribus que necesitan ser salvadas y sanadas solamente por los discípulos, que estamos siendo internados todos los días, que estamos experimentando quebranto, dolor, sufrimiento, para que de esa forma yo pueda entender que solamente mi vida está en la mano de Dios. Amén. Y dependemos absolutamente del plan de Dios para nuestra vida. Yo no dependo de mi propia fuerza, yo no dependo de mis títulos, yo no dependo de un sueldo, yo no dependo de mi trabajo, yo dependo absolutamente de lo que Dios ha planificado para mí. Dentro de todo eso, Dios va a obrar en nuestra vida. También, así que el punto número 3 habla del camino para salvar a las personas. Tenemos que buscar el camino para salvar a las personas. Dios le dio la guía a José en el camino para salvar a las personas. Por eso José no quiso vengar a la esposa de Potifar y él salvó a sus hermanos. Otro ejemplo son Abdías y Daniel. Ellos eligieron el mismo camino, amén, de salvar a las personas. Entonces, ¿cómo yo puedo realmente cambiar esa posición de ver mis propios problemas a veces entrar a ese lugar donde estoy realmente preocupado, estoy orando para salvar al mundo y a las personas? Es cuando conozco ese plan, el plan de Dios, cuando conozco ese itinerario de Dios que ha preparado para mi vida, puedo dejar de pensar en mí mismo y pensar en salvar ese linaje familiar, salvar a los oprimidos, salvar a los que están cautivos por Satanás. Entonces, yo en esta mañana tengo que entender eso, hermano, porque si vivo buscando mis propios motivos, no voy a poder realmente ver el motivo principal por el cual Jesús vino a esta tierra, era salvar a los que están perdidos. Amén. Salvar a los que están metidos en las tinieblas, están siendo engañados por Satanás, porque la Biblia dice en Juan 10:10 que el diablo que ha venido a robar, a matar, a destruir. Entonces nosotros tenemos que salvar a esas personas que están siendo destruidas por Satanás. Salvar a la élite, salvar a los políticos, salvar a los deportistas, salvar a los artistas, todos ellos que están perdidos sin el Evangelio. Entonces nosotros realmente, si conocemos el deseo de Dios, vamos a poder hacerlo. ¿Amén? Vemos acá la historia de cómo José, en vez de buscar sus propios motivos,
en vez de buscar venganza por todo lo que él había vivido, él simplemente salvó a su familia y salvó el campo. El campo, ¿amén? Aquellos que tienen el pacto del Calvario, del Monte de los Olivos y del aposento alto de Marcos pueden salvar al mundo. Por la misma razón, Jesús dijo hacer discípulos a todas las naciones con las bendiciones del trono celeste. Cuando gozamos de estas bendiciones las 24 horas tendremos el verdadero poder. Y cuando lo esperamos, se establecerán las obras del reino de Dios las 25 horas, así como veremos el futuro eterno. Se cumplirá entonces la evangelización del mundo con esta bendición. Entonces, si yo tengo mi vida dentro del pacto de Cristo, de solo Cristo, de Hechos 1:1, tengo mi vida dentro del pacto del Monte de Calvario, de los Olivos, de Hechos 1:3, y tengo mi vida, he tenido mi conclusión dentro del aposento alto de Marcos, hermanos, podemos salvar el mundo. ¿Por qué? Porque ahí en estas tres experiencias es donde yo he dejado todos mis deseos, he dejado todo mi egoísmo, he dejado toda mi incompetencia, donde he dejado todo mi estándar, donde he dejado todos mis pensamientos. He tenido la conclusión de que solamente Cristo, solamente el reino de Dios, y solamente a través del poder y la llenura del Espíritu Santo es posible salvar el mundo. Si no, hermano, no será posible. Por eso la iglesia primitiva experimentó esto, la unidad. La unidad la cual Jesús oró delante del Padre. Juan 17, del 20 al 23, hizo esta oración. Amén, de que sean uno, porque siendo uno, podremos realmente salvar al mundo. Siendo uno, dejando mis propios motivos de lado, podré realmente ver el plan de Dios para salvar realmente a los remanentes, para salvar a nuestras familias, para salvar a los pastores que están sufriendo, para salvar el mundo que está perdido, sin entender realmente las cosas espirituales. Entonces en Mateo 28 podemos ver realmente el mandato de Dios, la promesa de Dios, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, haciendo la evangelización del mundo a través de nuestras vidas. Entonces, realmente gocemos de este tiempo, de las 24 horas que Dios ha preparado con nuestras vidas. Dentro de eso, podemos descansar en esas 25 horas y de esa forma, hermanos, podemos hacer realmente la evangelización del mundo. No solo, sino como un equipo. Amén. Como le decía y compartía nuestros hermanos, hay cosas que tú tienes que experimentarlo sola. Ahí no va a haber nadie. No va a haber el hermano, la hermana, el papá, la mamá, el esposo, los hijos. No estará el pastor. Son cosas que tú realmente tienes que experimentar de forma personal, ciertas cosas. Pero hay otras cosas dentro de la iglesia que tú tienes que trabajar en equipo. Porque si no podemos trabajar en equipo, hermano, Mateo 28 no se podrá cumplir. Amén. Hacer la oración del mundo será posible solamente cuando podamos realmente comunicarnos con un equipo, como un escuadrón secreto, y de esa forma poder levantar las obras, esas obras que trascienden el tiempo y el espacio, esas obras que Dios ha preparado para nuestras vidas, para que como iglesia, como discípulos, podamos hacer. Amén. Entonces, ¿cuál sería en esta mañana nuestra oración del pacto? Dios, te damos gracias, te pedimos que en este momento tu gracia se establezca en tu pueblo. Te pedimos tus obras en este momento y que tus ejércitos celestiales para que se establezca tu reino. Que toda la tiniebla en nuestro entorno sea quebrantada. Que la tiniebla que ataca a los miembros débiles sea quebrantada, Señor. Que toda la tiniebla que nos impide recibir la gracia sea quebrantada delante de tu gloria. Padre, oramos en esta mañana para que a través de este diario de oración, a través de las palabras, Señor, que sale del mensaje del púlpito también del día domingo, del entrenamiento que tenemos todos los días, a través del seminario, nuestro entrenamiento personal, Padre, sea, Señor, un entrenamiento, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. De esa forma podemos quebrantar todo lo que impide, Señor, ver tu plan absoluto, ver ese plan, Señor, que tú has preparado para nuestras vidas, ver ese itinerario que tú has preparado para nuestras vidas, Padre. De esa forma podemos recibir ese poder, Padre, para ser testigos hasta lo último de la tierra. Ese poder que solamente viene, Señor, de ti, Señor, quebrantando Génesis 13 en nuestras vidas, Padre, quebrantando Génesis 6 en nuestras vidas, quebrantando, Señor, Génesis 11 y falso éxito, Padre, que el mundo está, Señor, viviendo, experimentando quebranto y dolor. Permítenos, Señor, que nos podamos levantar como esa iglesia, como esos remanentes, como esos líderes, Padre, que están teniendo la conclusión de solamente Cristo, solamente el reino de Dios y
solamente a través del poder y la llenura de tu Espíritu Santo. Oramos en esta mañana, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Mi hermano, así que vamos a seguir en esta mañana con nuestro culto de oración de madrugada, así que vamos a estar orando. Amén.